una persona se conoce y se recuerda y parece que tiene más vida. Cuando nosotros queremos reconocer las obras de una persona, siempre pensamos en todos aquellos momentos de entrega de esa persona. Hoy estamos en un escenario muy especial, en la catedral, en la Santa Iglesia Catedral de Toledo. Y estamos con este escenario porque un personaje de catedral le estamos recordando. Es y fue don Ramón González Ruiz. Cuando pensamos en esta persona, en este personaje, el hacer una semblanza de su vida no nos resulta fácil, porque fue un hombre polifacético, de gran empuje, de gran trabajo. Fue un investigador de primera, trabajó como ningún otro. Sin embargo, fue un ejemplar sacerdote que siguió la línea de fe y vida. Incluso él quiso ser sacerdote porque dijo en alguna ocasión que él quería servir a la Iglesia. Pues amigos, Huellas de nuestro tiempo, el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy les va a presentar este tema, homenaje a don Ramón González Ruiz. El personaje, como decía anteriormente, es muy complejo. Hablar de él cuesta trabajo, porque hay que resumir lo que es imposible resumir. Sin embargo, vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer en este escenario tan bonito que tenemos. Y acompañado por dos invitados. Los dos compartieron vida, trabajo, ilusión, deseo con don Ramón. Como él, sigue en esta línea, fe, razón y vida. Tenemos con nosotros hoy a don Juan Pedro Sánchez Gamero, deán de la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo. Le damos la bienvenida por haber acudido y haber permitido que en este sitio, yo no sé cómo expresarlo, porque expresar un sentimiento es muy complicado. Es complicado. Muy complejo. Así que muchas gracias por habernos permitido que hoy estemos en este lugar. Este lugar no hace falta describirlo, solamente mirar. Y quien dice cuando se habla del silencio, lo que es el silencio, pero el silencio y la quietud hay que vivirlos. Así que hoy, amigos, les ofrecemos silencio y quietud para que ustedes piensen el escenario en donde estamos. También junto a él a don Miguel Ángel Dionisio Vivas, que como siempre sus estudios, sus trabajos, se los vamos trayendo al programa Huellas de nuestro tiempo, y le agradecemos la colaboración y que semana tras semana obligadamente vienes a nosotros, Miguel Ángel. Así que también muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por esta invitación a este programa, yo creo que tan especial. Nuestros oyentes tienen que conocer, aunque sea pues un detalle de nuestros invitados. Don Juan Pedro Sánchez Gamero, deán de la Santa Iglesia Catedral Primada, es licenciado en Historia, diplomado en Archivística, todo estudios que realizó en Roma, y además es una persona que se dedica al estudio y a la investigación, no solamente porque está en el marco de la catedral, sino también porque es el director del archivo catedralicio,
en donde nuestro personaje, don Ramón Gonsalve, estuvo muchos años. Y además, don Juan Pedro ha sido profesor del seminario y un inquieto, como todos los que se dedican a pensar y a seguir en esta línea que yo decía, ley, fe y vida. Razón, ley y vida. Que lo he aprendido de don Ramón, no me lo he inventado yo, Miguel Ángel. Miguel Ángel me mira diciendo, Andrés, es que yo también sé, hay que saber aprender, no solamente recibir, saber aprender. Y sabemos aprender de don Ramón. Amigo don Miguel Ángel Dionisio Vivas, es doctor en Historia, también diplomado en Archivística, director, trabaja y lleva el archivo de la diócesis en Toledo, profesor del Seminario y del Instituto de Ciencias Religiosas de Toledo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Pues bien, con esta introducción vamos a situarnos. Don Ramón Gonsalve Ruiz, ¿quién fue este personaje? Porque para muchos ya empieza a quedar en el olvido. Por ese motivo yo decía al principio, para dar vida a una persona hay que recordarla. Sí. Pues vamos a darle vida. ¿Quién fue? Yo creo que es un personaje importantísimo, no solamente en nuestra diócesis, sino a nivel de España y a nivel universal, como un verdadero maestro de investigación, de trabajo, de sacerdocio. Realmente es un personaje muy reciente, porque eso que decías, Andrés, sobre que podríamos decir que ya algunos se están olvidando de él, no hace tanto que falleció y que ha estado activo hasta momentos antes de morir. Es bueno que le recordemos y que le hagamos presente, porque realmente estos personajes no se repiten con mucha frecuencia. Son algo que es rápido, ¿no? Entonces, los que le hemos conocido, pues desde mi juventud en el seminario, ya siendo él profesor mío, claro, en el seminario de historia medieval, de historia antigua, él me daba las clases, pero luego después, pues la relación porque él tenía con su vida pastoral como sacerdote, porque él seguía con la vida pastoral, muy metido, sobre todo lo que hoy es la sede de la universidad, pues él estaba allí con todos los niños y había estado con los ancianos, y de pastoral ya íbamos allí con él, entonces le conocemos mucho, o sea, hemos tenido un trato, tanto don Ángel como yo. Luego ya nos fuimos, una vez ordenados, a estudiar, nos mandó el señor cardenal, y a la vuelta pues nos tuvimos que encargar para ayudar a don Ramón, que era el archivero, aunque era entonces el archivero capitular, y don Ángel fue Fernández Collado, que es el obispo en actual de Albacete, ayudante de don Ramón, y a mí me mandaron al archivo diocesano, precisamente pues estaba también de ayudante con don Ignacio Gallego Peñalver, ¿no? Y así empezamos, y la relación ha sido siempre muy estrecha. Sí. Miguel Ángel, tú que siempre eres un estudioso de los que vas buscando para atrás, hacia atrás para actualizar, ¿dónde nace? ¿Cómo llega a Toledo? Para que le conozcan nuestros espectadores. Pues don Ramón nació en el pueblo un pueblo de Extremadura, diócesis de Toledo, Puebla de Alcocer, pero realmente su familia no era de sus ancestros por parte de madre. Su madre va a dar a luz allí a Puebla de Alcocer, pero él vivió y se sintió toda la vida de Talarrubias. De hecho, su vida fue en Talarrubias,
Y muy niño, pues sintió también esa doble vocación que decía antes el señor Deán, porque por una parte don Ramón fue un gran sacerdote y fue un gran estudioso y supo armonizar esas dos realidades. Entonces él de pequeño contaba que pues, en aquellos años de la Guerra Civil, hacia 1937 o 38, él ya descubre su vocación por la literatura. Él fue un gran apasionado de la literatura y de la escritura. Él leía, su descanso era leer y escribir. Y bueno, pues después de la guerra se incorpora al seminario, que conoce porque su hermano mayor Octavio estaba estudiando en el seminario de Talavera. Y a partir de ahí, pues él desarrolló toda su vida sacerdotal vinculada a la diócesis de Toledo. Estuvo unos años en Roma, el cardenal Pleideniel le envió a estudiar a Roma. A la vuelta de su estudio romano, pues ahí vemos una fotografía muy simpática con todos los seminaristas. Es una foto siendo seminarista allí en Talarrubias, en su pueblo, con otros 3 seminaristas del pueblo que después, más tarde, llegarían a sacerdotes. Un pueblo, pues en aquel momento, pues como se decía en la época, un pueblo levítico. Bueno, pues don Ramón después supo compaginar a su regreso de Roma esas dos realidades. Por una parte, como decía también don Juan Pedro, estuvo vinculado al antiguo San Pedro Mártir, que entonces era una institución que dependía de la Diputación, antes de convertirse en la sede de la universidad, y él fue capellán. Trabajó muchísimo en Acción Católica, él era un entusiasta del apostolado seglar, pero por otra parte no dejó esta labor de investigación, archivo capitular, de traer a la memoria por la historia de la diócesis. Yo creo que don Ramón, también decía don Juan Pedro, que es una figura excepcional, que es de estas que poco... Sí, sí. Pero no abandonó el medio rural, ¿no? Él estuvo siempre muy vinculado no abandonó el medio a la acción rural. católica y a todo lo que era el mundo rural. Él entusiasmaba cuando iba, cualquier acto académico pasaba por un pueblo, contactaba con los sacerdotes. Y, por ejemplo, ahí tenemos una de sus obras que recogen todos los artículos que dedicó pues a su entorno, Talarrubias y aquella zona de los montes de Toledo, que hoy integran la comunidad autónoma de Extremadura, pero que desde el siglo XIII estaban vinculados a Toledo. Ahí le vemos precisamente ya en el archivo capitular, junto con otra de las grandes figuras de la historia de la diócesis, sí, que fue don Juan Francisco Rivera. Él comenzó su labor en el archivo capitular de la mano y colaborando con don Juan Francisco Rivera, otra figura excepcional. Don Juan Pedro, una vez que ya está en el archivo, ¿qué relación tenía? Él era perteneciente a la catedral, era sí, sí, canónigo de la catedral. Siempre. Pero, ¿cómo era esa relación? Yo no quiero tomar partido, porque voy a tomar un partido muy positivo. Sí, sí, sí. ¿Cómo era esa relación con la catedral? Bueno, él estaba no solo ligado, sino que él se sentía con pleno derecho como miembro auténtico sí, de la catedral, no solo desde el archivo, es decir, él no se quedaba en el archivo y se aislaba de sí, todo el resto de la catedral, sino que la vida de la catedral él tenía una gran, digamos, participación. Él estaba ligado totalmente una cosa con la otra y demás. Amaba la catedral y amaba, claro, pues como buen investigador, no solo los libros del archivo, sino todo lo que es el armazón de la catedral con su patrimonio, con toda la vida que ha tenido y que tuvo, ¿no? Él, como decía don Miguel Ángel, pues también ha tenido, no cabe duda, un maestro como era don Juan Francisco Rivera. Y entonces él siguió esa misma, digamos, pero dinámica. Era muy concienzudo, ¿no? Concienzudo. Él en su trabajo era muy detallista. Era tranquilo, pero sabía perfectamente qué era lo que debía hacer, qué era lo que tenía que hacer,
y cuáles eran sus obligaciones, que no se limitaba solo a obligaciones, sino obligaciones, pues que si tenía que decir misa, sino que él participaba en todo lo que es la vida, los entresijos de la catedral. Lo hacía perfectamente. Tenemos un panorama por lo menos, de su vida, sus detalles importantes. Vamos a ir metiéndonos un poco en todo ese trabajo de investigación y de obras que es a donde nosotros vamos a enviar a nuestros telespectadores a que lean. Incluso les vamos a enseñar algunas de las obras que tenemos. Primero, de una manera general. Miguel Ángel, las obras generalmente en donde él intervino con ese detalle que decía don Juan Pedro. Bueno, pues ante todo hay que decir que era un gran medievalista, yo creo que es quizás de los más importantes que hemos tenido en España, y por eso yo creo que tenemos una deuda con él, porque no se le ha reconocido suficientemente esa labor. Quizá fuera de España, porque él tenía una dimensión internacional también muy importante, posiblemente fuera de España esté más reconocido que dentro de España. Entonces él era un enamorado a media que conocía al dedillo y efectivamente era concienzudo en sus notas a pie de página, que revisaba, leía, conocía muy bien las fuentes originales, pero es que además era otro gran enamorado de la Hispania visigoda. Estaba enamorado de su liturgia. De hecho, el último artículo que él publicó fue precisamente un artículo sobre la liturgia hispana para explicar la arquitectura que llamamos visigótica, mozárabe o el prerrománico español que se hacía antes, para decir, no, es que estas iglesias tienen un porqué para celebrar de un modo diferente. Entonces, su gran especialidad era esa, pero aún así él tenía una inquietud universal. Yo recuerdo, poco antes de morir, que tenía en proyecto hacer un trabajo sobre el deán Polo Benito, una figura del siglo XX, mártir, deán mártir. Pues él quería hacer un trabajo sobre él, o sea que sus inquietudes abarcaban muchísimos ámbitos, pero especialmente eran estos dos. Como medievalista, todo el conocimiento de la Edad Media en Toledo tras la Reconquista, y luego el mundo visigótico mozárabe. Eso por un lado, pero también temas de catedral, ¿no? Sí, él la catedral siempre tenemos ha tenido ahí que algún se libro, puede ver. sí, algún libro que después lo abriremos. Eso es, luego lo veremos, pero temas de catedral, pero digamos que estaban relacionados sobre todo con la vida. Decía de don José Polo Benito, pues claro, don José Polo Benito murió mártir, y tenemos todo su cuerpo, sus reliquias. Entonces él, todo lo que era la vida de la catedral, pues él se ponía a trabajarlo, puesto que tenía, por otra parte, el privilegio de tener como archivero del capitular, pues tenía precisamente los documentos necesarios para hacer las fuentes originales, claro, y él además era un gran defensor de lo de las fuentes, él continuamente iba a las fuentes, ¿no? Pero llegaba también a lo pequeño. Yo tengo unos libritos, La Sibila, por ejemplo. Sí, pero precisamente porque lo miraba desde la fuente, y desde la fuente iba. Es que yo creo que las cosas grandes están hechas desde las cosas pequeñas, desde lo pequeñito. Y entonces, por ejemplo, el libro este que hablábamos de la Catedral de Toledo, que se editó no hace mucho tiempo. Bueno, pues él que fue el director, pues eran artículos de cosas concretas, ¿no?, que luego abarca pues todo lo general, ¿no? Pero también se debe a él una gran obra, la divulgación de la gran obra. Eso es. Que es la Biblia de San Luis. Eso es. Que después luego hablaremos, sí, pero él realmente también lo estudió, como estudioso que es, y medievalista, como decía, pues no cabe duda que fue pues un conocedor hasta de los mínimos detalles de la misma Biblia de San Luis, de esa gran obra. Yo tuve la dicha de escucharle en un lugar que explicó el contenido de la Biblia de San Luis y proyectaba las columnas, las miniaturas, y claro, dejaba al auditorio extasiado
porque parecía que lo había escrito él. Sí. O sea que luego... Claro, porque paleográficamente él pues leía perfectamente, como buen medievalista que era, pues leía pues esos documentos y leía la Biblia de San Luis. Pero, con todas sus dificultades, sí, claro. Habéis hablado antes, Miguel Ángel, hay un libro de Talarrubias, que no me importa presentarlo, del pueblo en donde él se crió, y hojeando este libro, esto es un libro de historia, Miguel Ángel. Sí, es los trabajos que él hizo durante muchos años sobre su pueblo, sobre la comarca de los Montes de Toledo en torno a Talarrubia, y que precisamente este libro lo editó el Ayuntamiento de Talarrubia como homenaje a él. También es cierto que él era un gran amante de su pueblo. El centro parroquial actual de Talarrubia fue promovido por él, y en la parroquia de Talarrubia se conserva gran parte de su ajuar litúrgico, porque él era un amante don Ramón era un hombre internacional que había viajado mucho, le entusiasmaba viajar, y a veces por motivos profesionales, de las conferencias que impartió por toda Europa, en Estados Unidos, pero también era un amante de los viajes. Pero luego él era también un profundo amante de su pueblo, de Talarrubias, y así también lo transmitía. Y yo creo que sus paisanos, bueno, pues este libro es también muestra de ese agradecimiento, de ese cariño que le tenían. Junto a ese sentido localista, por denominarlo de alguna manera, yo recuerdo su intervención en el famoso, el concilio de Agde, que estaba emparentado históricamente con la sede toledana, y se realizaron en el sur de Francia, en Francia, pues una serie de actos. La conferencia que él pronunció sobre el concilio de Agde también está recogido por aquí, pero es que en el libro él hace un pequeñito resumen a su pueblo. Es decir, él dice, lo grande también... Desde lo pequeño se llega a lo grande, no cabe duda. Os lo llevo allí. Muchos libros, mucha divulgación. Cuando pasemos a la segunda parte vamos a ir analizando, porque yo quiero que divulguéis algunos de estos libros, pero a él le preocupó mucho fundamentalmente San Ildefonso, ¿no? Sí. San Ildefonso tiene varias obras, tú conoces perfectamente, ¿no? Él ha dado muchas conferencias, ha hecho muchos estudios precisamente sobre el que es el titular de nuestra diócesis, ¿no? El patrono de nuestra diócesis, y que realmente, como visigodo que era y como amante de todo ello, pues él hace un estudio profundo no solo de cada una de las obras, sino de toda su vida. Él, por ejemplo, ha trabajado y se ha llegado a las conclusiones de dónde estaría el agaliense, el monasterio donde San Ildefonso, pues él, a base de investigaciones, pues ha ido descubriendo, es decir, que en todos los detalles pues ha estado metido, porque él comprendía perfectamente dónde estaba la importancia de un personaje y profundizaba en ello. Sí. No se quedaba en lo superficial, tan dado hoy a lo superficial. No, él iba a lo profundo. En ese sentido, yo creo que sea uno de sus últimos legados que convendría y no perder, porque él estaba efectivamente sobre la pista del monasterio galiense. Él también, desde su puesto como director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencia Histórica de Toledo, él fue un gran defensor del yacimiento de la Vega Baja y promovió que se evitara la construcción y la recuperación, porque él, incluso antes de comenzar las excavaciones, él ya tenía esa intuición de que ahí había algo muy importante, que estaba el complejo real visigodo. Y él situaba, yo recuerdo alguna vez que además lo decía con un entusiasmo, él situaba al otro lado del río donde podría estar el monasterio galiense. Quizá podría ser en el futuro el último servicio de don Ramón a la cultura toledana y a la cultura visigótica y española. Si algún día se pudiera excavar y encontrar realmente los restos de la galiense. Él, yo le recuerdo
que hablando de la Vega Baja dijo, no sé si habrá muchos restos o no, pero si no lo hay que inventarlo. Dijo, porque es necesario. Es necesario buscar el origen y toda la intervención y participación en la vida de Toledo del pueblo visigodo, que al fin y al cabo fue atrapado históricamente y culturalmente, el pueblo visigodo, pero bueno, fue un buen alumno. Sí, eso fue un buen alumno, sí. Bien, pues llegamos a la mitad del programa. En esta segunda parte, después del descanso, vamos a ver algunas de las obras más detenidas porque vale la pena que se conozca todo el trabajo y lo podamos divulgar. Así que, amigos, también a ustedes les animamos, como siempre, a que continúen con nosotros después de esta pequeña pausa. Hoy, Huellas de nuestro tiempo, desde la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, les está ofreciendo ese pequeño homenaje que podemos hacer recordando la figura de don Ramón González Ruiz. Un descanso y seguimos con ustedes. Huellas de nuestro tiempo continúa en este escenario tan maravilloso de la Catedral de Toledo, hoy haciendo un recordatorio homenaje a un personaje que vivió, trabajó, estudió y conoció la Catedral de Toledo, don Ramón González Ruiz. Tenemos con nosotros, continúan con nosotros, el señor deán de la Catedral de Toledo, don Juan Pedro Sánchez Gamero, y también nuestro amigo don Miguel Ángel Dionisio Vivas. En la primera parte hemos hecho un recorrido histórico de la persona. Ya han ido apareciendo algunos de sus trabajos. En esta segunda parte yo deseo preguntar a nuestros invitados por trabajos muy concretos, trabajos que se divulgaron por todo el mundo y que conoce mucha gente y que también les animamos a ustedes que nos siguen en el programa a que lean, a que conozcan la obra. Pues bien, después de esta pequeña introducción, don Ramón, yo quiero que no se nos quede un dato que fue muy importante porque en su época como director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas, yo voy a decir algo y no me pesa, enriqueció la Real Academia, mejoró la Real Academia con su presencia. Yo no sé más porque todos son de oídas, yo no pertenezco, pero sí observo. Miguel Ángel, ¿qué te parece? Bueno, realmente don Ramón tuvo una vinculación a la Real Academia fecunda y prolongada, porque los años que estuvo como director, que realmente fueron de 2005 a 2010, es una parte mínima dentro de casi 50 años de pertenencia. Él fue académico numerario desde 1970 hasta su fallecimiento, casi en el 2019, casi 50 años en los que él, a través de la Real Academia, pues trató de servir a la cultura toledana con su experiencia, con su saber, con su esfuerzo, con su defensa. Antes hemos hecho alusión a cómo la Real Academia, desde el comienzo de la aparición de los restos de la Vega Baja, pues ha mantenido una línea de defensa de la conservación de ese patrimonio único toledano, que es un único, no es una cosa, tener una ciudad visigoda en una Europa en la que lo que ocurriera, que se estaba ruralizando, que en un lugar concreto como es Toledo
se construye una ciudad, todo un complejo que imitaba Constantinopla. Bueno, pues esa importancia para el patrimonio histórico, arqueológico, cultural toledano de la Vega Baja, que la Real Academia desde el primer momento ha defendido y ha cuidado y ha luchado por su mantenimiento y por su conocimiento, en gran medida don Ramón tiene un papel protagonista en ello, como señalábamos antes, ese amor que tenía hacia el Toledo visigodo, hacia la España visigoda, hacia la cultura visigoda y mozárabe. Sí. Vamos a empezar, por lo menos, a ver algunas de sus obras por su tesis doctoral. Para algunos la tesis doctoral pues es el culmen de, pero yo creo que para él es el principio de, no don Juan Pedro. Bueno, no sé si el principio, él ya lo hizo con una edad avanzada, la defensa de la defensa. Sí. El trabajo lo llevó realizando a lo largo de muchos años. Es una obra... Ahí tenemos la obra. Una obra maravillosa en la cual recuerdo estar en la defensa de la tesis, o de su tesis doctoral, en Madrid. Y bueno, los mejores profesores y los que habían formado o formaban parte del tribunal, pues realmente no fueron nada más que halagos y halagos, es decir, no podemos juzgar algo que supera incluso a lo que nosotros podemos decir. Entonces es una obra, si quieres explicas un poquito de lo que va, pero realmente los dos es impresionante. Sois conocedores de todo ello, pero porque él hable también, ¿no? Sí. Yo también tuve la suerte, como tuve relación con él, también me regaló su obra. Claro, todo esto, amigos, hay que tomarlo con mucha filosofía, porque es de gran peso, una señora tesis. ¿Y qué es lo que destaca aquí? Sí, en efecto, como dice el señor Deán, es una obra excepcional, porque es efectivamente el culmen de toda una vida de investigación, pero que yo creo que es insuperable. Es decir, es una descripción de la ciudad de Toledo, de la vida cultural de la ciudad de Toledo, de sus arzobispos, de los personajes vinculados al Toledo medieval del siglo XIII-XIV. Redescubre incluso a algún personaje del que ya el año pasado tuvimos ocasión de hablar en un programa que estaba olvidado. Bueno, pues yo cuando la he tenido que utilizar en muchas ocasiones, es que me quedo anonadado porque la cantidad de datos que recoge, la cantidad de manuscritos que investigó, las fuentes, como decía don Juan Pedro, la cantidad de fuentes... No cabe duda que es un referente. Sí. Es un referente para cualquier trabajo de investigación poder recurrir a él porque va... El redescubrimiento de Gonzalo Petri, es decir, que García Gudiel, que aparecía, él descubre que era un nombre erróneo y entonces hace un estudio sobre la figura y sobre la biblioteca que tenía y sobre que es un personaje muy vinculado, ahora que estamos todavía con el marco del centenario de Alfonso X, muy vinculado a todo ese mundo cultural excepcional que había en Toledo. Es decir, él colabora en la elaboración de las partidas, pero además va a ser mecenas para traducir obras del árabe al castellano. Entonces, esa vida de Toledo, que es una vida riquísima, uno se queda realmente impresionado como Toledo en aquel entorno del siglo XIII era una ciudad con una vida, con una efervescencia cultural, y don Ramón es capaz de recogerlo, no solamente de recogerlo, sino también de transmitirlo, porque a veces uno puede investigar, puede escribir y no transmitir. Sí, sí. Entonces es transmitir, casi te ves allí en ese Toledo tan rico. Eso creo que es importante, porque no se puede escribir y a veces no se le entiende o no se puede entender, o un investigador pues no es capaz de transmitir. Él sí que era capaz, porque su estilo es un estilo llano, pero profundo. Es decir, entonces se lee y se entiende perfectamente aquello que está diciendo y está transmitiendo, y eso es importante. Tener la dicha de poseer una tesis doctoral de esta magnitud ya es vulgarmente dicho, un lujo. Un lujo.
Un lujo. Es que don Ramón era un maestro. Yo recuerdo las clases de historia, y don Juan Pedro supongo que eran verdaderas conferencias magistrales. Es decir, en clase tú disfrutabas escuchando a don Ramón, porque no necesitaba apuntes. Él hablaba de lo que él había investigado, lo que había leído, y entonces estar en sus clases era, yo creo que un lujo, es un privilegio. Bueno, pues vamos a seguir, porque aunque estamos al principio de la segunda parte, hay mucho que hablar. El otro tomo que está a su lado, parece que don Ramón los hacía en gran cantidad, de gran contenido, no se conformaba. No, este libro, que es un libro pues que se agotó la edición rápidamente, porque se hicieron limitado, pero él dirigió todo, es sobre la catedral, y precisamente 18 siglos de historia, queriendo resumir pues todo lo más importante, que es tanto lo que tiene la catedral. Y entonces recurrió pues a los investigadores más prestigiosos, y los fue encomendando distintos aspectos, él también, lógicamente, ¿no? Pero él como coordinador de todo ello. Y salió esta obra maravillosa en la cual, bueno, pues se agotó, ya digo, inmediatamente, y luego no hay posibilidad de momento de reeditarla, porque ya claro, tendría que ser o con unas fotografías y con un papel, pues que es... Fue Castilla-La Mancha la que, digamos, con La Tribuna, y la que patrocinaron este magnífico libro que realmente pues hace una visión muy completa de lo que la catedral es y de lo que la catedral ha vivido y vive. Sí. Bueno, pues vamos a seguir con alguna obra. Miguel Ángel, yo tengo aquí en mi mano, que este es más reciente, un libro es su última obra. Sobre arzobispos. ¿Pero qué arzobispos trata? Bueno, él recoge ahí los principales arzobispos de la época visigoda. Tiene un papel esencial, obviamente, San Ildefonso, pero también otros que resultan, cuando uno lee el texto tan apasionado de don Ramón, pues resultan también de una categoría, esa figura a veces tan desconocida, pero que es tan clave en la cultura visigoda de San Eugenio III, como poeta, como compositor de himnos litúrgicos. Yo cuando, pues obviamente algo sabía de San Eugenio III, pero es cuando leí esta obra de don Ramón. Ahí vemos la presentación del libro. La presentación del libro. Ahí le tenemos con don Ángel. El día que presentó el libro. Exactamente, el día que presentó el libro en la sacristía. Pero no es antes de San Eugenio. Todas las demás figuras de la época visigoda resultan de una categoría, y ya digo, sobre todo porque don Ramón lograba llegar a un nivel de profundidad difícilmente superable. Yo recuerdo que él participó en un programa de Huellas de Nuestro Tiempo con un periodista que había escrito un libro, Beato el Liebaniego. Ajá, el Liébana. Beato de Líbana. Así titulaba el libro, Baltasar Magro. Es el autor. Y yo lo invité, lo mismo que a don Ramón, para que habláramos de los beatos. Y don Ramón a mí me dejó con una, no inquietud, pero sí, yo una pregunta le decía cuando llegaba al rifirrafe que habían tenido beato con el arzobispo Elipando. Ajá. Él tiene hecho aquí un trabajo maravilloso, pero me dejó convencido porque, claro, hablar de Elipando es hablar de un hereje. Y él dijo, Andrés, yo voy a defender a Elipando. Dice, por este motivo, porque en una época que Toledo está bajo el dominio musulmán, que hay que subsistir, él tuvo que hacer filigranas
y utilizó estas formas. Tuvo que hacer filigranas, incluso religiosas, primero para que no le cortaran la cabeza y segundo para mantenerse, porque claro, un arzobispo en una época dominada por los musulmanes, a ver cómo subsistía, y me convenció. Dije, pues es verdad, es decir, como un mecanismo de defensa, psicológicamente hablando, el arzobispo tenía que subsistir. Claro, cayó en el adopcionismo, que todos conocemos, pero todo eso enriquecía a la persona, pero don Ramón lo interpretaba. Sí, eso es, pero lo interpretaba porque conocía el ambiente, las formas de esa época, porque él se había metido en lo profundo de cada ello. Me dejó convencido. Yo no es que defendiera ni a Beato ni al otro, porque yo no tenía que defender a ninguno. Los dos tenían su parte, pero ese estudio hecho así, con esa humanidad, fijaros lo que yo entresaqué entonces, Miguel Ángel, con esa humanidad que intentó don Ramón aclararme a mí en el programa, porque yo le tiraba un poco de... y él dice, ya, pero como subsistencia tenía que salir. Claro, él se situaba muy bien en el contexto de la época y por eso podía analizar todas las perspectivas. Y luego además es que don Ramón era un humanista, él amaba la literatura y eso también le permitía, primero, utilizar un vocabulario muy rico a la hora de escribir. También tiene una buena formación latina y se nota, es decir, en la traducción que hace de las poesías, hay alguna poesía muy llena de ironía de Eugenio III y él la traduce y hace, claro, el poder llegar hasta ese nivel de profundidad, de entender la época porque conoces la lengua, porque conoces cómo se expresan, pues... llega a este nivel de matiz, decir, bueno, pues efectivamente, nosotros puede parecer, porque ya el que fue su maestro, don Juan Francisco Rivera, había hecho un estudio sobre el Lipando y sobre el adopcionismo, tiene un libro clásico sobre el adopcionismo de Lipando de Toledo, pero luego llegar a ese saber comprender, esa empatía humana, porque a veces los estudiosos nos podemos quedar en el análisis del pasado, pero es ser capaz de empatizar, decir, bueno, pues si yo hubiera estado allí, a lo mejor también hubiera actuado de forma distinta. Bueno, yo tengo en mi mano otro de los libros de don Ramón, que él lo titula San Ildefonso Toledano, sobre la virginidad de María. Pero es que a mí me reclama el verlo porque tiene una parte latina y traducido. Claro, eso es un esfuerzo doble, ¿no? Es una edición crítica muy buena de todo lo que es la obra de culmen de San Ildefonso, y él quería ponerlo en esa edición pues en toda su claridad para que todo el mundo pueda conocerlo. Entonces, latín, castellano, hacer la traducción y ese análisis crítico de la obra, pues yo creo que es... Pero claro, hizo una obra muy cómoda, así como los otros, son volúmenes, entonces una obra muy cómoda. Y además yo le preguntaba, porque también tuve la suerte de traerle a un programa, esta obra al final, se puede ver, hay unos facímil, pero son unos manuscritos que él incorporó al libro, y además estos manuscritos me dijo, Andrés, mira, y me llevó a la página, dice, Códice manuscrito de la Biblioteca Palatina de Parma en Italia en el año 1650. Y él puso los datos del facímil, es decir, que él no solamente dijo existe, mirar la fuente, ¿dónde está? Claro, con este tipo de trabajo, Miguel Ángel, uno no sabe qué decir. No, realmente es admirable, pero es que
es lo que hemos comentado a lo largo del programa, el buscar las fuentes, ir a las fuentes, el ser capaz de traer el documento original y a partir de ahí hacer la investigación. Hemos tenido aquí una pequeña representación de la obra de don Ramón, pero sí, todo lo que él publicó sobre las fuentes del archivo capitular, sobre los estudios que hizo sobre la imprenta, que también don Ramón fue uno de los grandes estudiosos de la llegada de la imprenta a España, las bulas. Es que era un deseo de conocer que te dejaba... Al principio decías, Andrés, que era un hombre polifacético. sí. Has dicho esa palabra y me parece correcta, porque podía tocar todos los temas. Decía de la imprenta, él era un enamorado de esa época, de cómo se llega a la imprenta, cómo se inventa, cómo eso, ha dado infinidad de conferencias sobre ese aspecto, y luego sobre ese humanismo, un humanismo cristiano, ¿no? de transmitir, es que abarcaba todo, propio del humanismo, Sí. lógicamente, porque él se Juan sentía... Pedro, la catedral tiene un gran honor con una obra que posee del siglo XIII, ¿no? La famosa Biblia de San Luis. ¿Qué nos puede decir el deán de esa obra? De esa obra que la ha estudiado también don Ramón, muy en distintos artículos y luego en un libro explicativo de la obra de San Luis cuando se hizo un facsímil que es el facsímil que tenemos la posibilidad de ir viendo continuamente. Bueno, pues la Biblia de San Luis, llamada ahora de San Luis, antiguamente y en los orígenes no era la Biblia, no se le llamaba la Biblia de San Luis, se le llamaba la Biblia rica, Biblia rica de Toledo, Biblia rica, porque todavía no se le asociaba a San Luis. Después las investigaciones a lo largo de los siglos han ido demostrando que es la Biblia exactamente que se encargó, pues seguramente doña Blanca de Castilla, la madre del rey San Luis, para la formación de su propio hijo. Por eso esta Biblia es, bueno, decía que es un honor, es un orgullo grande, porque a veces me dicen, ¿qué es lo más valioso que tiene la catedral? Bueno, es que es tanto, pero decir, bueno, pues la custodia, sí, efectivamente, es una joya, es una maravilla, pero no se suele mencionar la Biblia de San Luis. La Biblia de San Luis, escrita para reyes, como dice el mismo don Ramón, para que le sirviese a los reyes, escrita por reyes para que sirviese a los reyes, ¿no? Entonces, bueno, pues esta obra es una maravilla. Son 3 volúmenes escritos pues en la época. Es una Biblia que no es una Biblia al uso como hoy podemos ver todos los libros, sino que es una Biblia por una parte historiada, como la llama el mismo Alfonso X, historiada y a la vez moralizada. Historiada y moralizada. Y entonces son episodios. Está dividido perfectamente en las páginas, en pergamino, lógicamente, pero solo de un lado. No utilizan el pergamino de los dos para que no puedan. Todo ello con unas miniaturas impresionantes en oro, más de en torno a los 5.000 miniaturas hechas. Unas son escenas de la Biblia, otras de la vida de ese momento, adaptadas y están perfectamente colocadas. Es una maravilla, una parte dedicada a la Biblia, o sea, a lo que es hechos escriturísticos, y al otro a la vida de los reyes, de cómo debían comportarse, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es una obra que, según todos los escritos, o sea, los estudios, mandó construir doña Blanca, posiblemente, porque al final de la Biblia, no en la que tenemos aquí,
que diréis, es que hay otras Biblias. No, lo que pasa es que esta no está completa. No sé si es que ya no llegó aquí completa, pero hay unos folios o unos pergaminos que se quedaron y están distribuidos en distintos sitios, pero forman parte de todo ello y están en distintos lugares de Europa, ¿no? Y entonces en esos hay uno en el que está dibujado precisamente, porque se sabe así la autoría, de una reina ya de una cierta edad o viuda y un rey joven, muy joven, como la madre, o en este caso no es esposa, porque eso se ve que es madre, está entregando como le entregase el libro. Y debajo otros dos que serían los que construyeron o los que hicieron o los simbólicamente la Biblia de San Luis, ¿no? Bien, ¿por qué la tenemos nosotros? Esta magnífica y exuberante Biblia de San Luis. Pues la tenemos porque el rey San Luis se la donó a Alfonso X. Y Alfonso X es el que, donde aparece por primera vez el título de esta Biblia historiada que él tiene, que le ha regalado su pariente, ¿no?, de Francia. Y entonces lo que pasa es que decía que esa Biblia no se debía dar a nadie, ni regalar a nadie. Claro, los reyes tenían poder mientras vivían. Cuando ya mueren, pues resulta que Sancho IV, posiblemente por dar gracias por lo que le había ayudado la Catedral de Toledo para fortificar su reinado y para asentar su reinado, pues la regaló aquí. El mismo Sancho IV la regaló para la catedral. Y se conserva perfectamente. Don Ramón estudió. Eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Todo esto lo estudió perfectamente y de hecho se hizo ese facsímil que la editora, pues son numerados exactamente, solo se hicieron 900 volúmenes, o sea, volúmenes ejemplares de la Biblia, de los 3 volúmenes, y luego se ha editado con el estudio de don Ramón y otros, el estudio de la Biblia, que es otro volumen independiente, pero que hace un estudio profundísimo y que hace un balance de todo lo que eso supuso. Quien visita la catedral puede contemplar. Puede ver el facsímil. Realmente el facsímil está precioso, ¿eh? Es algo que se ve simplemente, y uno que no sea experto no distingue el original del original. Con todos mis respetos, está guardado y bien custodiado, ¿no? Está custodiada, como decían entonces, con el arcón de las 3 llaves que tenían distintas personas para que no lo pudiesen abrir, ¿no? Pero don Ramón ahí también intervino y da una visión perfecta de lo que es la Biblia de San Luis. Llegamos al final del programa. 2 cuestiones, aunque sean muy breves, muy breves. Podéis intervenir, participar los dos. Primero, el archivo y don Ramón. ¿Cómo iban hermanados? Y segundo, ¿qué nos queda de don Ramón? ¿Qué mensaje, qué podemos decir finalmente de don Ramón? Podéis empezar. Bueno, yo creo que el señor Deán puede hablar mejor de don Ramón y el archivo. El archivo. Bueno, don Ramón y el archivo es una cosa, o sea, es uno. La relación no puede ser más estricta. Pensar en don Ramón es pensar en el archivo capitular, a la que él ha dedicado, ha impulsado ese archivo, le ha dado una forma, le ha revisado y dado profundidad. Eso no le cabe ninguna duda. Siguiendo las huellas de don Juan Francisco Rivera, pero él lo perfeccionó y le impulsó de una manera científica y muy actual, ¿no? Lo continúa don Ángel. Yo ahora indignamente pues soy el sucesor, pero vamos, no, pero él es una unidad tan grande porque él se identificaba con los documentos, con el archivo, con la riqueza que ese archivo tiene, ¿no? Entonces él era todo uno,
y lo conocía perfectamente, ¿no? Eso era... por eso digo que identificar o qué relación existe es una identificación. Sí. Don Ramón, archivo, capitular, porque él lo amaba de verdad, lo quería. Y luego, ahora ya pones Miguel Ángel, si te parece, pues yo creo que el legado que él nos puede dejar, nos ha dejado tantos legados, no solo por sus escritos, sino por su forma de vida, por su vida ordenada, por su vida profunda, por su sabiduría, por su cariño hacia las cosas que él estudiaba y hacia la Iglesia y hacia todo lo que él, la vida de la Iglesia, en la catedral por supuesto, pues ese legado de amor es hecho realidad y que nos lo transmite desde el corazón, desde su sabiduría, pero sobre todo desde el corazón. Por eso sería una pena que se fuesen olvidando personajes como don Ramón, porque tanto han aportado para la historia, para la cultura, para la vida, para la religiosidad. Miguel Ángel, aunque sea muy breve, Pues pero... yo creo que es un legado científico, un legado cultural, pero también un modelo en todos los aspectos. Es que nos han quedado tantos y tantos puntos por hablar de la vida de don Ramón. Nos hemos centrado en la producción científica, pero esa bonomía, esa calidad humana, ese modelo sacerdotal, y además un hombre de una profundidad intelectual grandísima, pero luego de una sencillez, pues por ejemplo, es modélico, a mí me impresiona mucho, pues él salía por las tardes a rezar el rosario por el Paseo San Cristóbal, pues esa vida también sacerdotal de entrega a la Iglesia de Toledo, durante muchos años, como hemos dicho, vinculado a la acción católica, vinculado al mundo rural, nunca desconectado, con mucho interés por la pastoral, que puede parecer que si él estaba en el mundo de los estudios, no lo olvidaba, muy preocupado, siempre preguntando, y luego él decía que lo más grande que había ocurrido en la historia humana después de la creación era la institución de la Eucaristía, pues esa devoción que tenía hacia la Eucaristía, su oración, la liturgia de las horas, el rezo del rosario. Es que es un hombre tan lo hemos dicho al principio, sí, tan polifacético, que requeriría también un estudio en profundidad, que no olvidemos su legado. Y yo creo que la sociedad toledana, no solamente la diócesis, sino la sociedad toledana, Castilla-La Mancha, Extremadura, pues yo creo que estamos en deuda con él. Don Ramón se merecería pues un gran homenaje, no solamente efectivamente que no se le olvide, que sea nuestro modelo. Nuestro maestro. Nuestro maestro, efectivamente. Don Ramón era un maestro. Yo creo que eso podríamos sintetizar la figura de don Ramón. Muchas gracias a los dos, a don Juan Pedro y a don Miguel Ángel, porque siempre se aprende, aunque sea poquito, pero vale la pena escuchar a quien conoce, sabe y sabe estudiar y también transmitir. Así que yo os agradezco a los dos que hayáis estado en el programa y también a ustedes, amigos, animarles a que Toledo tiene mucha lectura. No hace falta leerlo apresuradamente, poquito a poco. Y hasta el próximo programa, Huella de nuestro tiempo, todas las semanas está con ustedes. Muchas gracias.